La verdad es que no soy de hacer muchos videos en YouTube, pero encontré leyendo a Edmund Burke sobre la Revolución en Francia, un libro de 1790, a fecha de hoy, año 2020, tiene 230 años de publicado. Me pareció algo demasiado bueno como para no compartirlo. Nosotros, los que venimos de países latinoamericanos, tenemos digamos, la impronta y el estudio en las universidades y en los niveles secundario y primario de lo que es la Revolución Francesa. Pero nunca vemos, si bien vemos la etapa previa, cómo se llega a la Revolución Francesa, por medio de los pensadores como Montesquieu, como Rousseau y demás, nosotros vemos mucho lo que es el contractualismo y vemos también la Ilustración. Nunca vemos, lamentablemente, los pensadores ingleses, salvo tal vez Locke, y no vemos la otra cara de la moneda, que son los pensadores que hablaron, al contrario, criticaron a la Revolución Francesa, y Edmund Burke era un representante, un parlamentario de Inglaterra. Él tenía la revolución de los Cromwell, él y todos los pensadores de su país la tenían fresca en la memoria, y cuando suceden los acontecimientos en Francia, resulta que, bueno, había que reaccionar a esto, por eso se les llamó también reaccionarios, porque eran las personas que ante toda la efervescencia revolucionaria y el entusiasmo popular por la revolución, reaccionan en contra. Entonces, muchas veces se tildó a los reaccionarios de la derecha y a los revolucionarios como la izquierda o los jacobinos y toda la historia que ya sabemos. Bueno, cuando Burke escribe su libro sobre la revolución en Francia, va a alertar a la gente los excesos de la revolución francesa. No sus intenciones, porque las intenciones eran buenas, eran las famosas fraternidad, igualdad y legalidad. Y lo que veía mal Burke y otras personas de su pensamiento era que la Revolución Francesa se estaba volviendo radicalizada al extremo de quemar todo lo bueno que se había ido produciendo culturalmente en Occidente, las capas de la cultura, que querer crear un Estado desde cero era algo más que imposible, también era algo que echaba por la borda todo lo bueno que se había hecho. Entonces él era más bien de un pensamiento reformista. Él ataca, si bien particularmente a mí no me gusta algunas construcciones que él hace, o sea, algunos pensamientos defendiendo a ciertos estamentos arraigados como la nobleza y el rey. Sí me agrada la crítica que hace a la Revolución Francesa. O sea, lo puedo ver como un gran crítico, no sé si como un tan buen ideólogo. Pero bueno, la cuestión es que cuando él hace la crítica en su libro sobre la Revolución Francesa, hace una crítica pormenorizada de todos los aspectos de la revolución. Y hay un capítulo que la verdad lamento mucho que no se lea en los colegios, que no se inculque, no como una verdad revelada, sino como otro punto de vista. Y explica mucho las cosas que están sucediendo hoy en el siglo XXI, y ya se veían a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, se veían y no, hoy parece que pasa de largo. Así que lo voy a leer, es el capítulo que se llama El papel de los literatos. Aquí hace una crítica de lo que es lo que hoy serían los medios de comunicación, creo yo, y también de lo que es la intelectualidad, la inteligencia, como se llama también, o sea, los críticos que buscan, criticando el establishment, digamos, terminan estableciendo algo que quizás pueda ser peor.
Entonces, el papel de la intelectualidad, de los intelectuales, de la inteligencia, es criticado por el punto de vista de Edmund Burke. Y dice así: por otra parte, se había levantado al mismo tiempo una clase nueva de hombres, quiero decir, los literatos políticos, que no tardó en formar una coalición íntima y notable con los capitalistas. Los escritores, preocupados casi siempre por la necesidad de sobresalir, rara vez son enemigos de las innovaciones. Desde que declinó la vida y la grandeza de Luis XIV, dejaron de ser solicitados así por éste, como por el regente y los sucesores de la corona. Ya no eran atraídos a la corte por los mismos favores y liberalidades que durante el período brillante de este reinado político y lleno de dignidad. Procuraron indemnizarse de lo que habían perdido en la protección de la antigua corte, reuniéndose entre sí para formar una asociación poderosa. La unión de las dos academias de Francia y enseguida la vasta empresa de la enciclopedia dirigida por estos señores no contribuyeron poco al logro de sus proyectos. Hacía pocos años que la Cábala de Literatos había formado un plan regular para destruir la religión cristiana. Proseguían su objeto con un celo nunca visto, si no es en los propagadores de algún sistema religioso. Estaban poseídos hasta un grado el más frenético del espíritu de proselitismo y por una progresión fácil del espíritu de persecución conforme a sus miras. Lo que no podían hacer abiertamente y de un golpe para llegar a sus fines, lo tramaban por unos procedimientos lentos y formando sordamente la opinión. Para dominarla, el primer paso necesario es arrogarse el imperio sobre aquellos que la dirigen. Su principal cuidado ha sido apoderarse con orden y perseverancia de todas las sendas que conducen a la gloria literaria. Muchos de ellos, seguramente, han ocupado un rango muy elevado en la literatura y en las ciencias. Todo el mundo les ha hecho justicia, ha favorecido sus principios particulares y esta era pura generosidad. Ellos la han correspondido haciendo todo esfuerzo por ganarse ellos solos y sus discípulos una reputación exclusiva de hombres de talento, sabios y de gusto. Me atreveré a decir también que este espíritu exclusivo y circunscripto no ha sido menos perjudicial a la literatura y al gusto que a la moral y a la verdadera filosofía. Estos ateos tienen una hipocresía que les es particular y han aprendido a declamar contra los monjes con todo el ardor de monjes, aunque en muchas cosas son todavía hombres del mundo. Se han puesto en acción los resortes de la intriga para suplir la falta del discurso y del talento. A este sistema de monopolio literario se agregaba un cruel artificio para denigrar y desacreditar de todos modos y por toda clase de medios a los que no abrazan su partido. A los ojos de aquellos que habían observado largo tiempo su conducta, era evidente que solo les faltaba el poder para hacer que la intolerancia de su lenguaje y de sus escritos se convirtiera en persecuciones que atacaran las propiedades, la libertad y la vida. Las persecuciones débiles y pasajeras que se han suscitado contra ellos, más bien por conservar la decencia y los usos recibidos que por efecto de un serio resentimiento no han disminuido su poder ni desalentado sus esfuerzos. Todo lo que ha resultado de esto es que su posición y sus efectos han hecho nacer un celo violento y atroz de una especie desconocida hasta ahora en el mundo. Que este celo de que están poseídos haga que sus fastidiosas conversaciones sean tan agradables e instructivas cuando podían serlo. Un espíritu de cábala, de intriga y de proselitismo dominaba en todos sus pensamientos, en todas sus palabras y acciones, aun las menos importantes. Y como el calor de la controversia hace inclinar bien pronto las ideas del lado del más fuerte, empezaron a introducirse cerca de los príncipes extranjeros, entablando correspondencia con ellos, y se prometían que por medio de la autoridad de los soberanos, a quienes desde luego adularon, podían llegar al término de lograr las innovaciones que se habían propuesto. Les era indiferente que estas innovaciones se produjeran por el rayo del despotismo o por el terremoto de una conmoción popular. La correspondencia que este partido ha mantenido con el difunto rey de Prusia dará bastante luz sobre la violencia de sus procedimientos. Con el mismo designio que llevaban intrigando con los príncipes, cultivaban sus relaciones de una manera distinguida con los capitalistas de Francia,
Y finalmente, aprovechándose de la disposición de todo género de personas que por sus cargos particulares tenían medios más seguros y extensos de esparcir sus ideas, se apoderaron cuidadosamente de todas las avenidas de la opinión. Los escritores, especialmente cuando obran en cuerpo y en una misma dirección, obtienen un grande influjo sobre el espíritu público. Por este motivo, su alianza con los capitalistas ha producido un efecto sensible, debilitando el odio y envidia de pueblo contra esta clase de riquezas. Estos escritores, lo mismo que todos los propagadores de novedades, afectaron un gran celo por los pobres y por la clase más baja de la sociedad, al mismo tiempo que en sus sátiras, a fuerza de exagerar, excitaban el odio más vivo sobre la falta de los palacios, de la nobleza y del clero. Llegaron a hacerse demagogos de una especie singular y sirvieron como de eslabón para unir las disposiciones hostiles contra los ricos a la desesperación turbulenta de los pobres. Como estas dos clases de hombres parecen ser los principales directores de todas las últimas operaciones, su unión y su política servirán para explicar el furor universal con que han sido atacadas las propiedades territoriales y todos los establecimientos eclesiásticos, y por otro lado, el extremo cuidado que en oposición con sus pretendidos principios se han tenido de los capitales provenientes de la corona. La envidia contra la riqueza y el poder se ha desviado diestramente y dirigido a las otras especies de riquezas. Los principios que acabo de establecer bastarían para explicar esta elección tan extraordinaria y tan poco natural que se ha hecho de los bienes eclesiásticos para emplearlos en el pago de la deuda pública, siendo así que estas propiedades habían sobrevivido por muchos siglos a las agitaciones y violencias civiles, que esta deuda no podía ser considerada sino como la obra reciente y odiosa de un gobierno desacreditado y en desorden. Bueno, ¿qué quiero decir con la lectura de este capítulo? Que muchas veces los intelectuales se ponen al servicio de determinados intereses, fomentando los odios y los resentimientos para capitalizar esa energía en favor de causas que suenan nobles, como era el tema de las opiniones de la Ilustración. Esto se vio reflejado sobre todo con El amigo del pueblo, de Marat, y tantos otros intelectuales que han influenciado en la Revolución Francesa, logrando canalizar el espíritu de los tiempos de esa época. Y bueno, era algo que me parecía que era demasiado bueno como para no compartirlo, así que lo divulgo por este medio, que es el que nos da acceso al siglo XXI, ya que evidentemente todavía nuestro sistema educativo anquilosado en métodos del siglo XIX no tiene la currícula suficientemente actualizada. Así que bueno, saludos y espero que les sea de provecho.